Ok, mis queridos hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Estamos en la carta a los Romanos, capítulo 15, por favor, y vamos a ir al versículo 13. Versículo 13 en adelante. Romanos, capítulo 15, versículos del 13 en adelante. Recuerde que este es un estudio bíblico, no es un sermón, este es un estudio bíblico. Vamos a tratar de hacerlo de algo así como un sermón, pero es estudio bíblico, amados. Así es que ponga mucha atención, no se desconecte, que Dios tiene mucha bendición para nosotros en esta noche. Vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, vamos a ministrar tu palabra. Te pedimos, Dios, que nos ayudes, que tu Santo Espíritu sea quien nos ayude a presentar esta palabra, Señor. Muy poco tenemos nosotros que decir si no es, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Dios, ilumina nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos comprender, Señor, qué es lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Gracias, Dios. Bendice a cada uno de los hermanos que están conectados. Bendícelos de gran manera, Señor. Abre nuestro entendimiento y que tu palabra llene nuestros corazones. Gracias, Dios. Oramos, Padre, por el servicio del día domingo, que sea de mucha bendición. Te amamos con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, mis queridos hermanos, fíjense que ya estamos casi por terminar. Estamos a medio capítulo, a capítulo y medio, mejor dicho, de terminar la carta a los Romanos. Ha sido un viaje, pues, por lo menos aquellos que nos gusta enterarnos de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ha sido un viaje precioso. 11 capítulos enseñándonos qué somos en Dios, qué es lo que el Señor Jesucristo hizo para que usted y yo seamos salvos, cuál es la perseverancia, cómo nosotros podemos seguir caminando, la paga del pecado, por qué estábamos retirados del Señor, qué es lo que nos volvió al Señor, qué es lo que nos hizo justos, qué es lo que nos ha santificado. Y entonces después es todas esas cosas, amados hermanos, hasta el capítulo 11. Del capítulo 11 en adelante, el apóstol Pablo ha venido enseñándonos o recordándonos cómo nosotros debemos de vivir en razón a todo lo que tenemos en Cristo. En otras palabras, 11 capítulos de doctrina y luego 5 capítulos de cómo vivir en el Señor. En el capítulo 14 y 15 prácticamente nos ha estado enseñando que los débiles en la fe tenemos que soportar, pero los fuertes en la fe tenemos que soportar a los débiles en la fe. Y nos ha venido enseñando que somos libres en Cristo, pero tenemos que en esa libertad poder tomar la decisión suficiente, tener el valor, tener la fuerza y la esperanza en Dios para poder renunciar a ciertos derechos, de manera que el débil en la fe, y entiéndase por el débil en la fe aquellos que son nuevos, no aquellos que no quieren saber nada con la doctrina, sino que aquellos que son nuevos, que quieren aprender, que quieren crecer, pero les está costando, están teniendo sus problemas. Entonces, Pablo nos dice que nosotros tenemos que soportarlos, y soportarlos quiere decir, amados hermanos, cargar con ellos, ayudarles, apoyarles, dirigirles, tener paciencia con ellos, sabiendo que somos libres y que nada puede regresarnos, nada puede estorbarnos en esta salvación que nosotros tenemos, pero que podemos renunciar a ciertas cosas
para ayudar a los demás hermanos. Así es que Pablo ha venido diciendo eso y exponiéndonos de diferentes maneras. De tal manera que en el capítulo 15 y del versículo 7 en adelante, Pablo utiliza cuatro citas del Antiguo Testamento para recordarle a la iglesia que el deseo de Dios no solo fue el pueblo de Israel, no solo se enfocó en Israel, sino que comenzó con Israel, pero el deseo de Dios era que la palabra se predicara a través de Israel a todos los gentiles, porque Dios no es solamente Dios del pueblo de Israel, sino que es un Dios de todo el mundo, ¿verdad? Es el Dios de la creación. Por ejemplo, comienza diciéndoles en el versículo 8, 15:8, Pablo dice de esta manera. Esto es para recordar y poder recordar lo que ya vimos y poder entrar al tema ahora. En el versículo 8, por ejemplo, Pablo dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. En otras palabras, el Señor dice que que el mismo Señor Jesucristo vino a confirmar, vino a cumplir la ley y a confirmar todas las promesas hechas a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, para que todo el mundo, para que los judíos y todo el mundo entendiera que Dios, cuando promete algo, lo cumple. Y todas las promesas hechas a los padres y ahora las promesas hechas a la iglesia, todas van a ser cumplidas. Por eso es que la Biblia dice que las promesas de Dios son en Él, que es Cristo. El pronombre personal sustituye el nombre de Cristo en Él, que es decir, Cristo. En Él son sí y en Él son amén. Entonces, todas las promesas. Pero para que los romanos sean... los romanos cristianos, los romanos parte de la iglesia que estaba en Roma, sean judíos o sean gentiles, comprendieran o recordaran que Dios quería estar junto, quería tener un solo pueblo. Por ejemplo, el versículo 9, mire lo que dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Es decir, Cristo cumplió todas las promesas a los padres para que entendieran que, número uno, cumple sus promesas, y número dos, también quiere Dios tener a los gentiles junto con Israel. Y después dice el versículo 10, tomando un texto de Deuteronomio, dice: y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y luego salta otra cita del Salmo 117, se las leo así rapidito, este es el versículo 11. Este es el versículo 11, dice: y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y termina de hacer esto en una cita más de Isaías, pero que está en el Romanos 15:12. Y dice: y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. En otras palabras, dice Pablo, nos está diciendo que Dios desea hacer de todo el mundo un solo pueblo, incluyendo al pueblo gentil. Por eso es que nos llamó a nosotros también. Entonces, de los gentiles y de los judíos, Dios hizo un solo pueblo, y así Dios quiere vernos. Y por eso es que la iglesia ahora predica tanto a gentiles como judíos, predica la palabra para ser un solo pueblo, una sola fe de aquellos que crean, porque desgraciadamente la Biblia dice que son más los que se pierden que los que se salvan. Entonces, para eso, ¿verdad? Pablo está diciendo: sopórtense, traten de llevarse bien, sean unánimes en un mismo sentir, aprendan a colaborar entre hermanos, apóyense entre hermanos, no se juzguen entre hermanos, traten de amarse no solo de palabras, sino que amarse también de hecho, de acción. Y por eso es que el versículo 13, que es con el que hemos comenzado ahora, dice: y el Dios de esperanza, oiga bien,
os llene de todo gozo y paz. Oiga esto, no en el dinero, no en las propiedades, ni siquiera en la salud, ni nada de eso, sino que dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Oiga esto, en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces Pablo está pidiendo, Pablo está buscando que nosotros como creyentes tengamos ese sentir y ese propósito, todo puesto en el creer en Dios, el creer en Cristo. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Pablo está queriendo poner de base nuestra fe en Dios. En otras palabras, nuestra fe se sostiene en el soporte de Dios. Nosotros creemos, recuerde que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero la fe es útil cuando es fe en Jesucristo. Entonces, Dios es quien a nosotros nos va a ayudar a mantener esa firmeza. Amados hermanos, fíjense que esto no surge de la razón humana, no surge de la búsqueda humana, porque ninguna persona con su razonamiento, con su intelecto puede llegar a Dios, sino que esto es a través de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. La Biblia dice que es el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, es la acción del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y por eso es que Pablo quiere que nosotros tengamos gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Para que abundemos en esperanza. Y le llama a Dios el Dios de esperanza, el Dios en el que podemos esperar, el Dios en el que podemos poner todos nuestros deseos, nuestras metas, nuestros propósitos, en el cual podemos nosotros tener seguridad porque es una roca que no se va a mover, Él sostiene todas las cosas y si mandó a Jesucristo a morir por nosotros, es imposible que ahora se olvide de todos nosotros, porque, amados hermanos, la Biblia enseña que así como Cristo nos salvó y así como Cristo nos amó, Dios quiere que nosotros tengamos la misma actitud para con los demás, porque aunque el Evangelio es gratis, es gratis recibirlo, el precio por presentar el Evangelio muchas veces es muy alto. Y no me refiero únicamente a dinero. El dinero viene y va, sino que nos referimos al tiempo, al esfuerzo, al sacrificio por hacer que la obra siga caminando, hacer que el Evangelio siga llegando a todas las personas. Pero esto, amados hermanos, este impulso, esta fuerza en la palabra, esta fuerza en presentar a Cristo, esta fuerza en dar un paso más de lo que se pide para llevar la palabra, no nace del corazón humano, sino que nace en Dios. Y por eso es que en Efesios, en la carta del apóstol Pablo, a la iglesia que está en Éfeso, en el capítulo 1 y exactamente en el versículo 18, Pablo ora por los creyentes en Éfeso. Y fíjense que Efesios capítulo 1, vea lo que dice por favor en el versículo, del versículo 15 en adelante. Algo diferente, algo similar a lo que Pablo está diciendo en el versículo 15 de Romanos, que él espera que el Dios de la esperanza nos dé gozo y paz en él creer. Pablo lo dice en Efesios 1:15 de esta manera: por esta causa, yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, oiga esto, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es decir, Pablo ora. ¿Y para qué ora Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, como alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y comienza a hablar del poder de Dios. O sea, Pablo ora porque Dios mismo dé a los creyentes de la iglesia de Éfeso y ahora a la iglesia de Roma, les dé el entendimiento para que ellos puedan cifrar en la esperanza puesta en Dios toda su paz, todo su amor, todo su gozo y todo su ánimo en Dios. Es Dios quien actúa en el corazón. Es Dios que toca nuestra vida. No nace del corazón humano, sino que viene de Dios. Recuerde que nosotros somos carne. Nosotros, la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, de un muerto no podemos esperar que surja la vida, sino que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos en esa actitud de muerte en delitos y pecados. Entonces, de la misma manera que Dios nos dio vida, que nos hizo renacer, que nos dio una esperanza nueva y una bendita esperanza que es el arrebatamiento, ¿verdad? También Dios nos va a dar la motivación para poder en el hecho de creer, el tener gozo y paz y tener el ánimo necesario para seguir adelante, porque Pablo comienza a mostrar por qué quería una iglesia, por qué Dios quiere una iglesia unida, por qué Dios quiere una iglesia que funcione de manera perfecta en el sentido del amor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el amor es el vínculo perfecto. Y cuando yo amo a mis hermanos, yo puedo tener paciencia, yo puedo colaborar, yo puedo tener inclusive actos sacrificiales, ¿verdad? Porque decir, que Dios te bendiga es fácil, pero alguna vez algún hermano va a necesitar una mano que le ayude, ¿verdad? Apoyo de diferentes maneras o simplemente a veces solo compañía en los momentos difíciles, y para eso usted tiene que dar de su tiempo, muchas veces de sus bienes, muchas veces tiene que apartar las cosas que usted quería hacer para apoyar a los hermanos. Y eso no nace de un corazón carnal, sino que nace de un corazón redimido, porque allí está el Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, es importante, estoy parafraseando a Pablo, ¿no? Es importante que la iglesia camine en amor, que la iglesia se entienda, que sean unánimes. Por eso es que el Salmo dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Al final de ese Salmo dice, porque allí manda Dios bendición y vida eterna. Porque si bien es cierto, Dios nos bendice, Dios nos hace que salgamos adelante, y cuando el día que la Biblia dice que está establecido para que los hombres mueran una vez y luego el juicio, el día de que llegue ese día, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Es decir, de allí nosotros partimos al Señor. Pero Pedro también dice, amados hermanos, que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Cuando Cristo vino a nuestro corazón, nos redimió y nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Pero la salvación se va a perfeccionar aquel día que nosotros veamos a Cristo frente a frente. Entonces, así como un día alguien vino o alguien llegó a su puerta, tocó la puerta de su casa, o le invitaron a asistir a una iglesia, o usted encendió la televisión y escuchó un sermón, o la radio, o ahora en internet alguien hizo el esfuerzo por llevarle el mensaje a usted. Así nosotros tenemos que desarrollar ese tipo de esfuerzo para que otras personas que ahora son gentiles, es decir, que no son iglesia, que no son creyentes, tengan la oportunidad de recibir al Señor, y que la iglesia con su comportamiento, oiga bien, no les sea tropiezo. Por eso es que Dios busca la unidad. Por eso es que Dios busca el amor entre hermanos.
un mandamiento nuevo os dejo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Es importante eso porque la función de la iglesia es adorar al Señor y predicar el evangelio. Pero ¿para qué predicar el evangelio? Para que los inconversos se conviertan, procedan al arrepentimiento. Y por eso es que sigue diciendo el apóstol Pablo, después de decirnos que, en el versículo 13, perdón, decirnos que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, para que nosotros tengamos una actitud de esperanza para servirle a Él, para predicar la palabra, para ayudar a otras personas, para ser personas que sean propositivas en cuanto a la predicación del Evangelio y a la vida diaria cristiana. Entonces dice el versículo 14, oiga esto, que estamos en Romanos capítulo 15, versículo 14. Recuerde que este no es una predicación, amados hermanos, es un estudio bíblico, o sea, está exegético. Vamos versículo a versículo, tomando la palabra del Señor y sacando la enseñanza que nos va a bendecir en esta tarde. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. En otras palabras, Pablo dice, yo estoy seguro, ya Pablo viene insistiendo desde hace capítulo y medio en la unidad de la iglesia y en el soporte que nosotros tenemos que ser entre hermanos. Pero al final dice Pablo, pero yo estoy seguro que en ustedes hay el conocimiento necesario, están llenos de amor porque están llenos del conocimiento de Dios y entonces van a ayudarse mutuamente de tal manera que podamos todos caminar hacia una misma dirección. Y después dice el versículo 15, oiga esto, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles, oiga esto, y aquí está el propósito de Pablo, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea, todo es, la iglesia tiene que amarse porque refleja el amor de Dios. La iglesia tiene que adorar al Señor porque es quien nos salvó. Pero todo eso es una sola maquinaria, por así decirlo, que va enfocado a las almas perdidas. Pablo buscaba que con su trabajo el Espíritu Santo pudiese alcanzar a más gentiles y presentarlos al Señor apartados del mundo que va directo a la perdición, porque la palabra eclesía, que iglesia, viene del griego eclesía, que significa los puestos aparte, los santificados. Entonces Dios venga rescatando uno por uno, o así como se vayan convirtiendo aquellos que están perdidos en el mundo, pero con la predicación de la palabra, ellos vayan conociendo a Cristo, y al ver la iglesia y el testimonio de la iglesia que camina unida, ellos no encuentren tropiezos, sino que por el contrario, ellos tomen más fuerza y deseen ser parte de la iglesia y amen a Dios y crezcan espiritualmente de una manera sana. Por eso es que cuando un hermano o una persona viene a la iglesia y se mantiene en su vida carnal y trae sus deseos carnales a la iglesia y sus motivaciones carnales y sus pensamientos carnales a la iglesia y responde de manera carnal, pues viene a infectar la iglesia.
Y muchas veces, algunos no, pero muchas veces estas personas que mantienen esos pensamientos carnales, muchos de ellos no han nacido de nuevo, son carne y no se puede pedirles que tengan una vida espiritual si no conocen verdaderamente a Cristo. Asisten a la iglesia, cantan como creyentes, se uniforman como creyentes, pero su desarrollo de su vida diaria es como impío. Y como decía un pastor, si habla como impío, si actúa como impío, es impío aunque sea pastor, decía. Y tiene toda la razón. Y Juan dice que inclusive algunos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Hay una parábola del trigo y la cizaña que el Señor Jesucristo la comentó enseñando que en medio del pueblo redimido también habrán personas que no son creyentes. Y dice que un hombre sembró una buena semilla de trigo, pero cuando al siguiente día uno de los trabajadores se le acercó y le dijo, Señor, ¿y no trajiste buena semilla? Y le dijo, sí, traje buena semilla, pero mi adversario, mi enemigo vino y plantó cizaña en medio del trigo. Entonces ellos le dijeron, entonces, ¿arrancamos el trigo? No, le dijo. No sea que tratando de arrancar la cizaña, arranquen el trigo, sino que eso lo va a hacer Dios. En la parábola dice que al final lo van a hacer los ángeles, pero no, nosotros no podemos realmente identificar o señalar a alguien y decirle, tú no eres creyente aunque dices que lo eres. No, eso se va a encargar Dios y sus frutos van a identificar a estas personas. Entonces, la iglesia tiene que hacer todo su trabajo y esfuerzo por mostrarse unánimes y tener siempre la misma fuerza y no disminuir la fuerza por presentar la palabra. Y por eso es que cada creyente tiene que crecer en el conocimiento del Señor. Cada creyente tiene que perfeccionarse en Cristo, no solo con la acción del Espíritu Santo, sino que tiene que dedicar tiempo a conocer la palabra del Señor, a poner sus capacidades al servicio del Señor e ir desarrollándose como cristiano. Es decir, adquiriendo madurez cada vez mejor y más profundo, de tal manera que en la iglesia se convierta a él, como dice la palabra, en una columna que en lugar de ser ocasión de tropiezo, sea quien sostenga la, la- la obra en momentos de dificultad. Quien la sostiene es Cristo, pero Cristo nos sostiene a nosotros. Entonces, hermanos que trabajan para su crecimiento, que se congregan, que oran, que buscan hacer lo bueno y que tratan de estar con personas que tienen el mismo propósito, amados hermanos, crecen y se desarrollan. Yo he podido ver personas, amados, los he visto crecer y hacerse fuertes. Y al contrario, he visto a muchos hermanos llegar y jugar a ser creyentes sin nunca crecer. Y el tiempo pasa y ellos pueden decir, tengo 5, 10, 15 años y nunca crecer. Nunca crecer. Y la verdad es que cuando hay vida, hay crecimiento. Y si ya ha pasado mucho tiempo y no hay crecimiento, muy probablemente esa nueva vida nunca se llevó a cabo. Ahí usted tiene hacer su propia evaluación y ponerse a cuentas con Dios y doblar las rodillas. Y si usted lo considera necesario, pues vuelva a recibir a Cristo y entréguese y arrepiéntase. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Entonces, para que la iglesia funcione en esa unidad, los creyentes tenemos que estar en la misma visión. Los creyentes tenemos que tener los ojos puestos en Cristo y queriendo y tratando de hacer morir las obras de la carne en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo por hacer. Hay muchísimo trabajo por hacer. Hay mucha palabra que presentar. Hay mucho evangelismo que desarrollar. Hay mucho propósito en Dios en la vida de cada uno de nosotros. Pero con actitudes carnales muy difícilmente vamos a alcanzar eso. Entonces, Pablo dice que él escribe con atrevimiento, ¿verdad? En el versículo 15 dice, por la gracia
que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. O sea, Pablo, recuerde que Pablo fue llamado a ministrar la palabra, a presentar la palabra al pueblo gentil y no al pueblo judío, que era su nación. Entonces dice el versículo 17, oiga esto. Dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Llego hasta ahí. Pablo está diciendo, yo soy ministro del Señor para los gentiles. Y yo no vengo a presumir lo que he hecho. Si en otras palabras, yo vengo a mostrarles lo que Dios ha hecho con mi disposición de servirle. Entonces, Pablo no se está echando flores, sino que está glorificando el nombre de Dios por lo que él hizo a través de Pablo. Pablo cumplió su ministerio de presentar la palabra, de fundar iglesias, de desarrollar iglesias, e inclusive Pablo hacía varios viajes, hizo varios viajes misioneros buscando a las iglesias, estableciendo iglesias, y de hecho llegaba a una iglesia, se recogía una ofrenda para Pablo, y no era para Pablo, sino que era para llevarla a otra iglesia, pues otra iglesia que estaba en problemas, en necesidades, y Pablo se mantuvo haciendo eso todo el resto de su vida después que conoció al Señor. Pero Pablo les muestra que lo hizo por conocer a Cristo, por profundizar en el conocimiento, por permitir que el Espíritu Santo trabaje en él y por desarrollar el ministerio que Dios ha puesto en su corazón. Entonces muchos gentiles respondieron al Señor obedeciendo el llamado y transformándose en hijos de Dios. Pero para eso Pablo tuvo que trabajar, para eso Pablo tuvo que soportar una y mil cosas. Pablo tuvo que dejar lo que él era antes, ¿verdad? Que para él era riqueza, para él era ganancia, pero tuvo que verlo como basura, ¿verdad? Y la palabra dice nombres más fuertes para eso que Pablo llama basura. Y Pablo toma la palabra de Dios como lo mejor en su vida y desarrolla su vida a través de la presentación de la palabra. Y como les digo, su ministerio era predicarle a los gentiles para que los gentiles obedecieran el llamado. Entonces Pablo viene y dice, no, yo no me jacto de mí, sino que yo quiero presentaros lo que Dios hizo en su misericordia a través de mí. Y entonces dice el versículo 18, lo vuelvo a leer, porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Versículo 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces, Pablo dice, yo he trabajado en el poder del Señor. Lo que Dios me mandó a hacer, yo lo he hecho. Pero recuerde que todo esto lo hizo arrancó todo en conocer al Señor, conocer la palabra de Dios y potenciarse en el Espíritu Santo. Entonces recuerda que como eran los primeros años de la iglesia, el Espíritu Santo operó grandemente en los apóstoles, con prodigios y con milagros, y siempre la vida del cristiano estaba lleno de prodigios. Los apóstoles oraban, la gente sanaba inmediatamente, había una y mil cosas que Dios hacía a través de estos hombres de fe. Ahora, en este tiempo, y yo quiero que usted vea esto, por favor, porque la gente se convierte con la predicación de la palabra, pero en el poder del Espíritu Santo. Y el milagro más grande no es la sanidad de cáncer, no es la sanidad de cualquier enfermedad, sino que el milagro más grande es una vida redimida. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer.
Para eso es que la iglesia tiene que trabajar, sabiendo que, oiga bien, que es Cristo quien se va a manifestar en el actual nuestro. No pensemos que nosotros lo vamos a hacer, porque nunca las personas se convierten por las palabras de alguien, se convierten por la acción del Espíritu Santo a través de esas palabras. Pero para eso tiene que haber personas que hablen de Dios. Para eso tienen que haber personas que vayan a hablar de Dios, y para eso tienen que haber personas que han sido escogidas de Dios para eso, enviadas de Dios para eso, y un grupo de personas que apoyen a todos estos hombres que predican la palabra, y ellos mismos presentando la palabra hombre a todas las personas que se los permitan. Y entonces dice después, vea esto por favor con el versículo 20. Oiga esto. Y de esta manera, versículo 20, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Y oiga esto, y oiga este principio. Y sería bueno que todos nosotros los pastores pudiésemos comprender esto, dice. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido predicado, para no edificar sobre fundamento ajeno. O sea, Pablo buscaba a aquellas personas que no se habían convertido. Pablo no hacía como muchos dicen, como se conoce ahora. Es que a ese pastor le gusta pescar en pecera, es decir, buscar a creyentes para hacer crecer a su iglesia con creyentes. Nosotros no estamos para hacer crecer iglesia, estamos para que la gente conozca a Jesucristo. Si en el camino la iglesia crece, gloria a Dios, pero lo que queremos es que las personas conozcan a Cristo como su Señor y Salvador personal. Oiga bien, ese es el propósito de la iglesia. Y entonces dice luego el versículo 21, si no, dice el versículo 21, si no, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Entonces el apóstol Pablo, mis queridos hermanos, siempre tuvo el propósito de ir más allá, de presentar el evangelio más allá. Entonces, no todas las personas, no todos los cristianos tenemos el mismo propósito de Pablo en Dios, ¿verdad? Pablo era evangelista, y Pablo fue una persona súper especial. Él escribió, fue la persona que más escribió en el Nuevo Testamento, e inclusive yo considero que fue el apóstol que más trabajó, que incluyendo a todos los demás juntos. ¿Pero por qué? Por el poder de Dios en él, porque confió, y porque Pablo no estaba quieto, no se sentía tranquilo, sino que él quería ir más allá y más allá. Entonces, Pablo fundaba una iglesia y dejaba pastores, dejaba otros ministros que desarrollaran la iglesia. Luego iba a otro lugar, luego iba a otro lugar. Entonces, ese era el ministerio de Pablo. Y entonces Pablo no se jacta de sí mismo, sino que muestra lo que Dios hizo a través de él. Pero recuerden, amados hermanos, que Pablo por eso insistía a la iglesia: ámense, compórtense correctamente, apóyense, sopórtense unos a los otros para hacer una iglesia unida, porque el trabajo de la iglesia, si bien es cierto, es para adentro, pero principalmente es hacia afuera. Es decir, es discipular y es ayudar a los ya cristianos que crezcan y se desarrollen, pero principalmente es presentar la palabra a todos aquellos que no conocen al Señor. Y en todo eso, y en las oraciones y en las alabanzas, glorificar a Dios, ¿verdad? Que es el propósito máximo de la iglesia. Y entonces Pablo dice en el versículo 22, ya casi terminamos, dice en el versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. O sea, los impedimentos de Pablo era la predicación. Pablo no iba donde quería ir, donde su corazón le quería llevar, era a la iglesia de Roma. ¿Y por qué Pablo quería ir a Roma?
porque Roma era el centro del mundo en ese entonces y era de allí más fácil que el evangelio llegara a todos los lugares. Pero Pablo decía, no he podido llegar porque sigo haciendo el ministerio que Dios me ha desarrollado. Entonces, amados hermanos, Dios quiere que seamos una iglesia unida, que nos desarrollemos, que crezcamos en el conocimiento del Señor, porque tenemos que ser fuertes, tenemos que ser personas que caminemos hacia el propósito principal de Dios. Y por eso es que la gran comisión que está ya en Mateo, me gustaría que lo pudiésemos buscar. Y con esto vamos a ir terminando, mis queridos hermanos. El Evangelio según San Mateo, ya el capítulo 28, que es prácticamente donde nosotros encontramos lo que se conoce como la Gran Comisión. Dice 28:16 de Mateo, dice de esta manera: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, ya después de la resurrección. Y el versículo 17 dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. En otras palabras, la comisión de la iglesia es ir, no solamente hacer, estar en un lugar, sino que es ir, llevar la palabra. Ahora las redes sociales son un método increíble para llevar la palabra, pero siempre la mejor manera cuando alguien habla y testifica directamente con otra persona, allí puede haber conversión. Ahí podemos hablar y podemos ayudar a la persona. Y por eso es que la iglesia tiene que trabajar, tiene que motivarse, tiene que no detenerse en problemas. Es que me dijo, es que no me dijo, es que el pastor me saludó, no me saludó, es que esto, es que lo otro. Y entonces nos hacemos tropiezo y la iglesia pierde el paso y se detiene en resolver problemas que no deberían de existir, porque deberíamos de ser personas maduras. Se detiene y no cumple la misión principal, que es que el inconverso conozca al Señor. Resumiendo, el apóstol Pablo quiere que la iglesia esté fuerte, que esté unánime, que se ayuden unos a otros para que nos vayamos todos desarrollando, y por eso es que el más fuerte, espiritualmente hablando, en madurez, tiene que soportar y ayudar al nuevo o al débil en la fe. Cuando nosotros nos hacemos como uno, así como el Señor Jesucristo oró, que así como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos sean uno. Cuando somos uno, somos más fuertes, y al ser más fuerte podemos, primero, no ser tropiezo. Número dos, llevar la palabra. Crear ministerios, desarrollarnos, desarrollar nuestras habilidades, nuestros dones y ponerlos al servicio del Señor para que otras personas conozcan, así como nosotros lo conocimos, a aquel que redime nuestras vidas y transforma nuestro ser de estar muertos en delitos y pecados a estar llenos de esa vida que solo Cristo sabe dar. Por eso, amados hermanos, hay que orar muchísimo para que nosotros podamos ser llenos de ese conocimiento y llenos de esa esperanza, para que el Dios de la esperanza nos permita tener gozo y paz en el creer. Yo necesito muchas cosas. Sí, yo quiero que Dios haga en mi vida muchas cosas, pero yo tengo que gozarme, no en las cosas, sino que, como el Señor le dijo a los discípulos: no se alegren de que los demonios se les están sujetos, sino que alégrense que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Así es que, amada iglesia, amados hermanos,
Tenemos que aprender a soportarnos, tenemos que aprender a apoyarnos, tenemos que caminar hacia una misma dirección, que es la presentación de la palabra, glorificar a Dios, adorar al Señor, pero principalmente, amados hermanos, llevar esa palabra a aquel que no la conoce para que vayan agregándose al cuerpo de Cristo, a los salvos, aquellos que un día responderemos a la final trompeta y vamos a ser levantados y nos vamos a unir a Cristo y estaremos por siempre con el Señor. Por eso, amados hermanos, no nos detengamos en cosas que no tienen importancia. Que me dijo, que me dijen, que esto, que lo otro. Casi todas las discusiones entre hermanos son por cosas que no valen la pena. Pero bueno fuera que las discusiones fueran, no, yo quiero ir, no, mándenme a mí, envíame a mí, no, que vaya fulano. Y por eso es que tenemos que crecer, sabiendo que todas las cosas las tenemos en Cristo. La Biblia dice que en Cristo estamos completos. Y cuando nosotros tenemos nuestro gozo y paz en el creer, amados hermanos, todas las cosas serán posibles. No solo ministerialmente, no solo en la iglesia, sino que en mis cosas personales, en mi trabajo, en mi familia, podremos enfrentar situaciones difíciles porque hemos creído en aquel que sabe hacer las cosas mucho mejor de lo que nosotros creemos o esperamos. ¿Por qué? Porque es el Dios que todo lo puede, nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos darte las gracias, Dios, por la vida que nos das. Gracias, Dios, porque tu misericordia llega a nosotros todos los días, Padre. Porque así como un día alguien se esforzó por llevarnos la palabra y tu Espíritu Santo actuó a través de esta persona que nos habló, que tomó el tiempo, que ofrendó, que oró, Señor, así nosotros tenemos que hacer. Ayúdanos, Dios, a tener un corazón para hacerlo, para dedicar tiempo para la obra, para hacer, Señor, no solamente que una iglesia local crezca, sino que tu cuerpo, Señor, tu iglesia, el cuerpo místico tuyo, Señor, del cual tú eres la cabeza, crezca y se desarrolle, Señor. Ayúdanos, Padre, a enfocarnos en ti para que podamos tener, Señor, tu propósito, poder comprender el propósito que tú tienes sobre nosotros. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón. Eres nuestro Rey y nuestro Señor. En ti confiamos, Señor. Mi amigo, si usted está acá sin Cristo, yo no puedo dejar de invitarle a que lo reciba en su corazón. Repita después de mí esta sencilla oración. Dios está allí donde usted está. Y yo sé que el Espíritu Santo puede tocar ahora su corazón. Repita esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted repitió esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Bien, mis queridos hermanos, quiero en esta noche pues darles las gracias.